Seguimos en Para Contarte Mejor. De verdad que estoy igual vestida y peinada que el año pasado. ¡Qué bárbaro! Un horror. Capaz que tengo alguna rubita además. Seguimos en Para Contarte Mejor, segundo bloque. Ya lo habíamos anunciado ayer porque en realidad es un tema que venimos tratando desde la psicología con Maricel Ceboli. Estamos con el doctor Esteban Otermin. Bienvenido, Esteban. Bueno, gracias. Gracias por haber venido. No, por favor. Y vamos a continuar hablando de violencia de género. Vamos a enfocarlo ahora, por supuesto, desde el área legal. ¿Cómo estamos respaldadas las mujeres frente a un hecho de violencia? ¿O a qué se llama violencia de género primero? Claro. ¿No? En realidad, ¿te gustó la idea de abordar? Me encanta. ¿Por qué lo sugerí? Pero hay muchos temas para hacer así. Claro, pero ¿por qué lo sugerí? Porque eso tiene que ver con algunas charlas que he tenido con Maricel, bueno, con vos también me parece. Tiene que ver con que nosotros tenemos que entender como sociedad y en lo personal como profesional y en el caso de otras disciplinas lo mismo. Maricel ayer hizo referencia a esto. Que hay determinados temas, como el que nos convoca hoy, como el tema de la violencia familiar, que indefectiblemente tienen que ser tratados en forma interdisciplinaria, ¿no? Así que bueno, la idea de hoy es hablar un poco de la ley, del marco normativo que tiene la provincia de Río Negro. ¿Qué nos respalda? En la provincia de Río Negro, en el año 96, se sancionó la famosa ley 3040, que fue modificada en el año 2007 por la ley 4241, levemente modificada, más que nada diría que fue actualizada. Y en el año 2010 fue reglamentada por el decreto 286, un decreto que por un lado reglamenta el texto de la ley y por el otro le da contenido al artículo 12 de la ley 3040, que habla de la creación de un programa de erradicación, asistencia y protección de la violencia en el ámbito de las relaciones familiares. A eso me refería cuando hablamos, desarrollar el programa que implementa, que es importante, por supuesto que es importante, pero desarrollar el programa significaría algo aburrido, aparte de que no tiene... que la gente por ahí reaccione diciendo, bueno, ¿qué abarca esta ley? O sea, ¿qué abarca esto? ¿En qué nos respalda? ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Por ahí no nos damos cuenta porque estamos hablando de relaciones que tienen un condimento de cierta enfermedad también. Seguro. Entonces, por ahí no reaccionamos y no nos damos cuenta que eso es violencia psicológica. Mira, por ejemplo. Para esto entre paréntesis, después te voy a mandar por mail un cuento que se llama Arturo y Ernestina, que son dos tortugas, que cuentan en forma corta la vida de dos tortugas. Y en realidad se da a modo de ensayo, taller para hablar del tema de la violencia psicológica. Ajá. Sumamente interesante. Dale, mándalo. Buenísimo. Mándalo. Buenísimo. Me acordé porque hoy, buscando un poco de información, lo encontré, lo leí, me encantó, elaborado por una psicóloga. Bueno, volviendo. Te decía entonces que nos rige hoy la ley 3040, que es una ley de protección integral contra la violencia en el ámbito de las relaciones familiares. Sí. El Estado provincial, y esto es importante, reconoce la existencia de la violación, de la existencia de la violencia familiar en el ámbito de la familia como una violación a los derechos humanos. Esto es muy importante. Sí, es fundamental para arrancar. Por ahí un puntapié de la importancia que le da el Estado al tema, ¿verdad? Tema. El espíritu de la ley es una clara protección a la víctima de la violencia, digamos, está diagramada y elaborada pensada para proteger a la víctima de la violencia, ¿verdad? Algo práctico. Sí. Una mujer que siente que es víctima de violencia física o psicológica o violencia económica, como vos lo nombraste, ¿tiene que ir directamente a hacer una denuncia? Bueno, sí, por supuesto que sí. Lo importante es saber que de esto por ahí hay algún desconocimiento. Una persona es víctima de violencia familiar. Bueno, ¿dónde voy? Es importante saber que la denuncia de violencia familiar uno la puede realizar o ante la autoridad policial, o ante el juzgado de paz, sí, o ante el juzgado de familia, que es la autoridad judicial competente en este tema. La denuncia como acto en sí no tiene ninguna formalidad. Puede ser oral, puede ser escrita,
Esto está pensado para facilitar, remover cualquier tipo de obstáculo, ¿verdad? Claro. No hace falta la asistencia letrada. Ajá. No para la denuncia. Después vamos a ver que para la sustanciación del eventual proceso judicial, sí vamos a necesitar un abogado, que en el caso de que no existan medios para contratarlo en forma particular, el Estado lo ofrece, porque uno de los principios también que rigen la ley de la que estamos hablando es el principio de gratuidad. O sea que es gratuito. Es gratuito, claro. Perfecto. Es gratuito. La posibilidad de que uno contrate un abogado particular siempre está, pero bueno, el Estado asume la obligación, claro. En este tema es tan largo que uno va y viene, por ahí avanzamos por un lado y te pregunto por el otro. Sí, Cuando vos hablaste de violencia psicológica, violencia física, que es como lo más que se puede probar, y violencia económica. ¿A qué te referís cuando decimos violencia económica? Mira, todas las manifestaciones de violencia familiar, las que vos nombraste, sí, entre otras, tienen que ver con un abuso de dominación en la relación familiar. Perfecto. ¿Verdad? O sea, la violencia familiar, la ley la entiende como un afianzamiento de dominación en la relación o vínculo familiar. Sí, esto no te doy plata, o estoy claro, enojado y no te paso, y vos claro, no trabajás, a una ama de casa no le pasan dinero, por ejemplo. Claro, correcto. Está bien. Correcto. Es una de las manifestaciones de violencia. Y cuando hablamos de la ley 3040 con sí, todas estas modificaciones, ¿se implementa automáticamente? Porque digo, a una mujer es víctima de una golpiza por sí, parte del marido. Va y hace la denuncia. Sí. Automáticamente el marido ya tiene restringida el acceso al hogar, acercarse. Es una buena pregunta. Ni bien la persona víctima de violencia realiza la denuncia, se elevan las actuaciones, como te decía, del juzgado de familia, y el juez tiene que llamar a una audiencia que va a celebrarse dentro de las 48 horas. Perfecto. En ese momento, sí, para simplificarlo, la víctima pueden suceder dos cosas: o que la víctima solicite se entablen determinadas medidas cautelares. Una guardia. La medida cautelar, para que la gente entienda, es etimológicamente viene de prevención, de precaución. Sí, de cautela. De lo que se trata es de evitar un riesgo. Entonces, lo que prevé también la ley 3040 son una serie de medidas cautelares, como por ejemplo exclusión del hogar, no acercamiento, restricción de la comunicación, no asistencia al hogar o al domicilio real o al lugar de trabajo de la víctima. Entonces, ese tipo de medidas se las puede solicitar al juez, o de oficio el juez puede actuar y ponerlas. Puede decretarlas. Claro. El victimario sería. Sí. ¿Es condenado a qué? El victimario, acá tenemos que abrir dos llavecitas. Por un lado, la ley prevé sanciones. Ajá. Prevé una sanción de tipo económica, que va de 1 a 10 salarios mínimos vitales y móviles. Ajá. Y también prevé la posibilidad que en el caso del incumplimiento de la sanción económica, esta se convierte en arresto. Perfecto. El arresto dice la ley, no puede exceder los 5 días. ¿Sí? Estas sanciones se agravan ante determinadas situaciones, como por ejemplo que la víctima sea una persona incapaz o menor de edad, sea una persona con discapacidad. En fin, hay una serie de circunstancias que agravan la sanción. Lo que sucede es que esto que estoy diciendo nada tiene que ver con los delitos que puedan configurarse desde el punto de vista penal. Claro, es decir, claro, porque si hay un intento de homicidio, claro, de homicidio es otra cosa. Claro. Esteban, lo más importante ahora es dejarle claro a la gente que hay diferentes formas de violencia, que no solo es la física, que se acerque a un abogado si tiene dudas, o que se acerque a hacer la denuncia, pero me parece que por ahí, antes de ir y hacer la denuncia, puede hablar con un abogado de confianza, con alguien que le pueda asesorar y animarse a denunciar, ¿no? Seguro, sí.